Muy queridos amigos todos, qué alegría. Hoy les quiero contar que he estado de peregrinación en Medjugorje. Yo tenía como mis puntos reacios para acudir a este lugar y la verdad es que se me han caído. Siempre esperamos todos el juicio de la Iglesia sobre la aprobación definitiva de las apariciones y eso mismo me hacía como ser un poco reacio, pero resulta que hace ya 4 años el Papa autorizó las peregrinaciones diocesanas. Por tanto, se ha como dicho que es un lugar sagrado, es un lugar de culto al que se puede peregrinar oficialmente. Los sacerdotes, los párrocos, los obispos pueden organizar peregrinaciones a ese lugar. Y con esto pues ya se está diciendo que es un lugar sagrado al que se puede acudir. Y también ha enviado un visitador, Monseñor Aldo Cavalli, visitador apostólico de Medjugorje, que él ha sido nuncio en Angola, en Colombia y en los Países Bajos, y que pude estar comiendo con él y hablando de todo esto, y sinceramente me pareció un hombre encantador, un hombre de Dios, un hombre sencillo y a la vez profundo, alegre. Estuvimos riéndonos mucho, bromeando y a la vez hablando de todos estos temas. Y claro, yo le preguntaba si él conocía a los videntes y él me decía que sí, que eran personas muy normales con los que él comía, cenaba habitualmente y hablaban de todos estos temas. Y a él le daban total credibilidad, pues esposos, padres de familia. Por cierto, allí en el lugar del santuario, dos de ellos, María y Iván, suelen salir a rezar el Magnificat con todo el pueblo de Dios. Se les ve muy sencillos, muy normales, pero que han tenido esta gracia, ¿no?, de ver a la Virgen, según ellos comentan, y ellos dicen que los mensajes de la Virgen pues son en realidad coherentes con toda la fe católica. Yo, escuchando a este monseñor, que yo le preguntaba eso, ¿son normales o pueden estar mintiendo?, ¿no? Y él dice, mira, son normales. Y uno ve en el crecimiento de ellos pues cómo son gente de fe, que todos los días rezan el rosario, que todos los días hacen su oración, que todos los días acuden a la Santa Misa. Y bueno, pues para mí eso fue un signo, ¿no? El otro signo fue ver que este Monseñor Aldo Cavalli insistía en decir que esto era un lugar de Dios, ¿no? Es un lugar donde se ven muchísimas conversiones. Hablaba de 1000 vocaciones que han salido en torno a Medjugorje. Hablaba de frutos de curaciones, de uniones de familias, de vocaciones matrimoniales, de muchos frutos, ¿no? Por los frutos los conoceréis. Y él también decía eso, bueno, pues a la espera de la aprobación definitiva que la Iglesia pueda hacer de todo esto. Dice, a mí no me toca ese papel, eso le toca a la comisión que lo está estudiando, pero él decía, es verdad que las 7 primeras apariciones que fueron dichas a los 6 videntes pues se podrían aprobar y eso está en estudio, y sin embargo pues las otras, ¿no?, que son más personales, normalmente pues habría que esperar a la muerte de los videntes, ¿no? Pero bueno, él lo hablaba todo esto como con mucha sencillez, y en lo que ponía la fuerza él es en la acción tremenda de Dios, y eso es lo que yo quiero testificar. Yo lo que viví allí fue pues eso, un pedacito de cielo, un lugar santo. De las cosas que me impresionaron, bueno, todos los días se celebra la Santa Misa, pero antes va precedida por 2 rosarios. A las 6 se rezan los misterios que toquen ese día y otra parte del rosario. Luego empieza la Santa Misa, que por cierto tengo que decir que la liturgia está cuidadísima. Aquellos franciscanos, es una maravilla con qué piedad lo viven y cómo pues con el incienso, con las velas, con la piedad, ¿no? Muy hermoso. También tengo que decir que en esos 5 días que he estado allí, la ortodoxia de la doctrina, yo me he sentido en casa. O sea, el poder descansar escuchando homilías muy fieles a Dios, que nos invitaban a la conversión, que nos invitaban a la fe, que explicaban el Evangelio que tocaba ese día con mucha claridad. Una de ellas fue especialmente hablando de las distintas apariciones que ha habido en la historia y cómo es la Virgen y cómo ella, que es Madre nuestra, igual que nosotros todos los días le rezamos el "Oh Señora mía", y ella nos escucha, pues ella también puede perfectamente ir a decir a sus hijos y repetir el mismo mensaje. Yo pensaba cuando niño, ¿no?, pues cuántas miles de veces me habrá dicho mi madre que ordene el cuarto o que haga la cama, ¿no?, o que rece por las noches.
Bueno, pues nuestra Madre la Virgen, a través de estas personas, ha querido también repetir el mensaje sencillo que ahora quisiera resumir y quizá en otros programas desarrollar, ¿no? Que serían como esas 5 piedrecitas. Pero digo que me impresionó mucho, después de esa celebración de la misa solemnemente celebrada, con mucha piedad, con mucho cariño, con mucha fuerza, se reza lo que llaman allí el Rosario de la Paz, que son 7 Padre Nuestros, 7 Ave Marías, 7 Glorias. Y después, yo no sé, el día de la fiesta, por ejemplo, había 50.000 personas, o entre 50 y 60.000 personas, el día 25 de junio, es el día de la fiesta allí, y me impresionó mucho que termina la misa, termina ese Rosario por la Paz, se expone el Santísimo con un canto precioso, y se hizo un silencio que duraría un cuarto de hora, que te invitaba tremendamente a la adoración. Jesús expuesto en una custodia grande, Jesús Eucaristía, como puede estar expuesto en cualquiera de nuestras parroquias, pero cuando yo llevaba 15 minutos con un cariño al Señor muy grande, ¿no? Que te facilitaba mucho la oración, caí en cuenta que no se veía nada. Y pensé, claro, igual después de la misa, durante el Rosario de la Paz, pues se han marchado. Nosotros como concelebrantes, los sacerdotes que fuimos, estábamos puestos delante. Y digo, bueno, pues se habrán marchado. Y dije, voy a mirar. Y me di la vuelta y había 50.000 personas de rodillas en absoluto silencio. Ni siquiera a los niños se les oía, no se oía nada, más que un profundo sentido de adoración, de postración ante el Señor y de adoración a Cristo Eucaristía. Esa misma impresión de respeto reverencial tuve en el lugar donde dicen que tuvieron las apariciones. Nosotros subimos con Iván, que tenía aquel día, pues según contó, que tenía la aparición. Subimos, rezamos 2 rosarios, un ambiente de oración, se hizo un silencio en el momento de la aparición, nosotros no vimos nada, y él luego pues explicó que la Virgen había venido muy sonriente, muy contenta, y que había dicho que rezásemos por la paz, que rezásemos por los párrocos. Bueno, un mensaje muy sencillo, y uno dice, bueno, pues eso, efectivamente, uno se lo puede creer o no creer, ¿no? Y hasta que la Iglesia no hable solemnemente, pues los mensajes de la Virgen, pues bueno, pues uno puede creerlos o no creerlos, ¿no? Pero yo lo que sí que puedo afirmar es que había un sentido reverencial y sagrado, y como que se te mostraba muy próxima a la Virgen María, ¿no? Y eso sí que lo testifico. Y en ese sentido pienso que la Iglesia, que es madre, hace bien en nombrarlo lugar de peregrinaciones y que las diócesis y las parroquias puedan peregrinar. Y yo solamente dar ese testimonio, ¿no? de haber tenido un encuentro gozoso con el Señor Eucaristía, con la Iglesia, porque se ve mucho amor al Papa, y también con nuestra Madre la Virgen, a través de todos esos rosarios. Para mí ha sido como el subrayar la santidad de la vida ordinaria, la llamada a rezar el rosario, a hacer todos los días el rato de adoración eucarística, a tener todos los días la celebración de la Santa Misa. Bueno, a lo que el párroco de Medjugorje, Fray Jozo Zouko, como se diga, que yo no acabo de pronunciar bien el croata, en 1981, este párroco de Medjugorje resumió el mensaje en las 5 piedras, ¿no? La oración, la Eucaristía, la Biblia, el ayuno, la confesión, ¿no? Que al final es lo que la Santa Madre Iglesia nos pide siempre, ¿no? O en Fátima se nos dice, orad y sacrificaos, ¿no? Bueno, pues este párroco resumió ese mensaje así, que en realidad es las 5 piedras que dice la Escritura que cogió, está tomado de ahí, ¿no? David, cuando tuvo que luchar con el gigante Goliat, ¿no? Pues ¿cuáles son las 5 piedras, ¿no? Él cogió, dice, no podía ir basado en su fuerza, en la armadura, ¿no? Y aquel gigante lo iba a destrozar. Pero él le dice, yo no voy a ti, apoyado en mí, sino fiado en el Señor, Dios de los ejércitos, ¿no? En nombre de Él y apoyado en Él, ¿no? Y vence al gigante. Hoy en día que vemos ese gigante ideológico frente a nosotros y nosotros decimos, madre mía, ¿cómo puedo yo luchar contra todo este relativismo, contra la dictadura del pensamiento único? ¿Cómo puedo hacerlo, no? Dice, pues se nos da 5 piedrecitas, ¿no? La Iglesia, la Virgen María, nuestra Madre, nos da esas 5 piedrecitas. La oración, hay que rezar, ¿no? Ahora lo desarrollo un poquito más. La Eucaristía, la palabra de Dios, el ayuno, que en definitiva es la penitencia, el sacrificio, y el sacramento de la confesión.
Así que yo testificar que para mí de verdad ha sido un encuentro con el Señor, con la Iglesia y con la Señora. Y he podido descansar estos días allí porque se respira un ambiente sobrenatural. No hablo tanto de extraordinario, de cosas extraordinarias, ¿no? Pues unos dicen que se movía el sol, bueno, pues quizá Dios es poderoso y puede hacerlo, ¿no? Pero cuentan tantas curaciones y sobre todo tantas conversiones y tantas vocaciones, que a mí eso es lo que digo, vocaciones a la vida matrimonial, que se han arreglado matrimonios, vocaciones a la vida religiosa, a la vida sacerdotal, más de 1000 sacerdotes hablaban. Me quedé realmente impresionado y esto lo contaba también este Monseñor Aldo Cavalli, un hombre que me merece toda la estima, el cariño, el respeto, por la delicadeza hablando de todos estos temas y a la vez con claridad diciendo esto es un lugar de gracia, ¿no? Y yo quisiera, decía él, que vengan todos los obispos también y todos los sacerdotes, porque hay una llamada fuerte a la conversión. Bueno, ahí hay una canción que se canta, Gospa Maika Moya, que lo que quiere decir es Gospa es señora, Maika es madre, Moya es mía, Kraisa es reina, mira, reina de la paz. Y dice así, señora madre mía, reina de la paz. Y está como invocándole, ¿no? Oh señora mía, oh madre mía, hemos dicho siempre, ¿no? Bueno, pues dice así esta canción. Gospa Maika Moya, Kraisa mira. Gospa Maika Moya, Kraisa mira. Gospa Maika Moya ti. Gospa Maika Moya ti. Señora Madre mía, Reina de la paz, le pedimos que nos invoque, que nos conceda esa paz profunda en nuestros corazones. Bueno, uno de los días, este hombrecillo que me pareció entrañable, Iván, me pareció un hombre creíble por su humildad, su bondad, ¿no? Típico, pues tú le ves y dices, pues típico padre de familia, esposo, hombre, pues el que tendrá, pues tenía más o menos 16 años cuando empezó todo esto, hace 42, pues eso, ¿no? Pues 58 años, más o menos, y un hombre que nos dijo, oye, pues quiero subir a rezar a la Virgen de nuevo. Por cierto, allí, para ir a visitar a la Virgen, no es como en la capeliña en Fátima, que está como al suelo, pues tú puedes llegar hasta con silla de ruedas, ¿no? O en Lourdes también, pasan las sillas de ruedas allí al lado de la gruta, ¿no? Aquí hay que subir un monte, y es el monte de las apariciones de la Virgen, y luego hay un monte de la cruz, ¿no? Donde hay un Vía Crucis precioso, y hay gente que lo sube descalzo. Impresiona mucho la piedad de las gentes de allí. ¿Cuántas bendiciones? ¿Cuántas confesiones? Es la otra cosa que yo quería subrayar. Yo me puse a confesar allí la cantidad de italianos, de gente de América, de gente, claro, porque cada uno pone los cartelitos, ¿no? Yo ponía español, ¿no? Para facilitar la confesión, porque digo, bueno, en los otros idiomas chapurrearlos, pero tanto como para confesar, ¿no? Bueno, pues vinieron cantidad de italianos, cantidad de gente que hace confesión de toda su vida y se ve la acción de Dios. Los sacerdotes que fuimos, con mucho gozo lo comentábamos, ¿no? Ver la acción de Dios en la confesión, ¿no? Y él nos resumió todo el mensaje de lo que allí se vive. Este Iván decía, primero una llamada a la paz. La Señora quiere una llamada a la paz. Y subrayaba, en nuestros corazones, en nuestras familias y en el mundo entero. Y esto lo relacionó luego con el ayuno, ¿no? Que lo veremos, ¿no? También una llamada a la conversión. La confesión sacramental es una llamada que va muy unida a la confesión, conversión profunda del alma, llamada a la oración con el corazón, no simplemente a repetir como papagayos, ¿no? Oraciones, ¿no? Como si fuera las tablas de multiplicar, ¿no? 2 por 2 son 4, ¿no? Como quien no vibra, sino con el corazón, queriendo amar lo que se está haciendo, ¿no? Y esto me parece pues precioso, ¿no? Oración con el corazón, oración en familia. Insiste mucho, dice este Iván, que nuestra Madre la Virgen, ante el ataque tremendo que hay contra la familia, pide que se rece en familia, rezar el rosario, rezar la palabra de Dios en familia. También decía él, una llamada a la Eucaristía, a poder celebrar la Santa Misa y a la adoración eucarística, a poder ser todos los días, ¿no? Me recordaba a San Francisco de Asís en el Testamento Espiritual, dice,
Si alguien puede ir a misa y no va, es un día perdido. Bueno, pues intentemos ir a la Eucaristía, a la Santa Misa, ¿no? Decía él también una llamada a la Biblia, ¿no? A tener abierta la Biblia en un lugar importante de la casa y a leerla y llevarla en el corazón. Es uno de los aspectos que se subraya mucho. Hay mucha gente que vuelve de ese lugar, de Medjugorje, y quita la televisión del centro de la casa y pone la Sagrada Escritura. No, yo siempre insisto, junto al corazón de Jesús, bendeciré las casas donde la imagen de mi corazón sea expuesta y honrada, junto a la imagen de la Virgen, la palabra de Dios, la Biblia en un lugar central, abierta, ¿no? Insistía también en esa pequeña catequesis que nos dio en el monte, aquel día que estuvimos con él, llamada al ayuno. Porque el ayuno, dice, nos une a Jesús, ¿no? Nos ayuda a unirnos a Jesús, y también para guerras y cataclismos naturales. Esa pequeña ofrenda de ese sacrificio, ¿no? Del ayuno, dice, para guerras y cataclismos naturales. No hemos vivido el COVID. Si de verdad, en vez de pues tanta adoración al cuerpo, ¿no? Con tantos modos pues que nuestro mundo hace de estética y de metrosexuales y cosas así que les llaman, no estar todo el día mirándose al cuerpo. Si en lugar de eso, por amor al Señor, ayunamos, ¿no? Ellos proponen a pan y agua. Es muy bonita la pedagogía que ellos han tenido, ¿no? Ellos contaban que en realidad al principio la Virgen solo les pedía rezar el Padre Nuestro y la de María y Gloria. Luego ya les fue un misterio del rosario, luego el rosario entero, ¿no? Ahora ellos suelen rezar las 4 partes del rosario, ¿no? Pero es como la pedagogía, poquito a poco irles enseñando. Lo mismo el ayuno, primero unas horas, luego una tarde, luego un día. Y eso es según la persona. Si uno está enfermo, pues no ha de hacerlo. Y el que se siente llamado a ello, ¿no? Bueno, con mucho sentido común me pareció, ¿no? La explicación de todo lo del ayuno allí, ¿no? También decía una llamada al perdón. Porque si no perdonas, si tienes rencor en el corazón, no puedes crecer. Esta llamada al perdón, que está unido también a la confesión, a perdonar nuestras ofensas, a quien nos ha ofendido, ¿no? Pedir perdón, por supuesto, pero también perdonar. Y también decía una llamada a la evangelización. En esta breve catequesis que nos dio este padre de familia, este hombre pues sencillo y bueno, ¿no? De allí, una llamada a la evangelización. Y decía, primero con la vida, primero con la propia vida, ¿no? Ser coherentes con lo que nosotros somos y tenemos y vivimos, ¿no? Después a la evangelización en la propia familia. Uno dice, no, yo evangelizo en el trabajo, sí, pero tú eres testimonio en tu casa, transmites la fe a tus hijos, vives la fe con tu esposa, ¿no? Y luego hablaba de esa nueva evangelización al mundo entero. Tenemos que ser testimonio del amor que hemos recibido de Cristo al mundo entero. Yo por eso digo, cuando escuchaba yo todas estas claves y cuando experimentaba esa presencia de Dios, ¿no? Y esa presencia de la Virgen, al margen de lo que un día la Iglesia pues diga de las apariciones, de las revelaciones, que un día lo dirá y ojalá sea pronto, ¿no? Y nosotros siempre obedeceremos, ¿no? Pues los guías que nos acompañaban allá con mucho sentido de fe, pues lo decían. Dice, si un día la Iglesia dijera lo contrario, ¿no? Que esto no es de Dios, que esto no... Pues nosotros acataríamos lo que diga la Iglesia, ¿no? Y obedeceríamos, ¿no? Pero claro, toda esta coherencia, toda esta aprobación de las peregrinaciones diocesanas y parroquiales del Papa, todo esto de enviar a este monseñor Aldo Cavalli, que me pareció tan entrañable, ¿no? Todo esto pues nos habla de la verdad de aquel lugar y de que la Iglesia ya entiende que es un lugar de Dios y un lugar donde Dios está invitando a la conversión y al encuentro con Jesús Eucaristía, con la Virgen y con la Iglesia. Entonces es como volver a lo esencial. Y por eso yo no tengo ya empacho en decir que, claro que sí, que he peregrinado a Medjugorje con la parroquia y que invito y animo a otros a ir, ¿no? Y uno dice, ya, pero escuchas a veces, ¿no? Pues, pero es que fíjate, pasó aquello y aquello otro. Claro, pues siempre se mezclan pues miserias y pecados, ¿no? Unos franciscanos que no obedecían, no en concreto los de Medjugorje, que me pareció de una fidelidad y una delicadeza enorme, ¿no? O un sacerdote que luego al final le suspendieron y conocía a los niños. Y sí, siempre el diablo intenta pues meter cizaña y hace que sea comprensible que haya personas que no puedan ir allí o creer en ello. Pero cuando ya la Iglesia autoriza estas peregrinaciones y envía a este nuncio o a este visitador apostólico,
Nos está diciendo que es un lugar de Dios y yo también quiero testificarlo y animar por eso a perder los miedos. Y desde luego a todo el que ha recibido gracias allí, que sienta también la voz de la Madre Iglesia y el agradecimiento de la Madre Iglesia a Cristo y a María por actuar en aquel lugar. Y bueno, eso es lo que sobre todo os quería decir, ¿no? Junto con volveros a cantar esta canción, que sobre todo la canto porque yo veía la piedad profunda de los croatas, ¿no? Aquella región que políticamente es complejo explicar lo que allí ha pasado, ¿no? Pero el guía nuestro que era croata, ¿no? Profundamente católico, hablaba con un cariño y cantaba con un cariño, y aquellas personas que, por cierto, ibas por la calle y te pedían la bendición, y ibas al monte y te pedían la bendición, el respeto sagrado al sacerdote, a la iglesia, me pareció precioso, así que lo voy a cantar otra vez. Señora, Madre mía, Reina de la Paz. Gospa majka moja, kraj samira. Gospa majka moja, kraj samira. Gospa majka moja ti. Gospa majka moja ti. Señora Madre mía, Reina de la Paz, protégenos, cuídanos, ilumínanos. Que Dios os bendiga a todos y hasta pronto.